En primer lugar, lo que quiero hacer es decirles a todos los salmantinos y a las autoridades universitarias que en este 800 aniversario, qué maravilla, qué trayectoria, pues se pueda terminar con un edificio como este, dedicado a lo que este edificio se dedica. Y créanme que me ha impresionado mucho. A mí, desde un punto de vista personal, me han gustado muy especialmente lo que tiene que ver con este banco de datos y Big Data en relación al DNA, pero decirles que considero que pueden poner que la Universidad de Salamanca viene navegando durante 800 años, pero ahora en la proa tiene el I+D+I. Estamos todos soñando en el I+D+I y resulta que aquí llegas y ves que hay un edificio de la Universidad de Salamanca que pone I+D+I. Por tanto, la felicitación más cordial, señora vicerrectora, por lo que han conseguido, y lo transmite, por favor, al rector, diciéndoles que creo que es muy significativo, porque además la Universidad de Salamanca, es cierto que aquí ha habido una escuela de microbiología, Julio Rodríguez Villanueva, una de las mejores seguramente de Europa, es cierto que ha habido científicos y que hay científicos de gran renombre, pero cuando se habla de Salamanca siempre se piensa en las ciencias filosóficas, en las sociales, que no cabe duda que son las más importantes. Y creo que es también muy relevante que en estos momentos sea precisamente aquí donde se ha decidido el que se haga pública la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, la AEAC. ¿Por qué? Pues porque es una necesidad que hacía ya tiempo que se estaba sintiendo. No puede ser que hayamos aumentado nuestros presupuestos una vez más de defensa y que, sin embargo, la educación, la ciencia, la sanidad pues no hayan recibido impulso alguno, a pesar de que un momento determinado, pues lo comentamos con el líder y el iniciador de todo esto, que es el profesor Emilio Muñoz, expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que decíamos que parecía en un momento determinado, cuando se habló de que íbamos a tener un Ministerio de Economía y Competitividad. Y, hombre, la competitividad, fíjate, la competitividad viene de la creatividad, viene de las patentes, viene no solo de los aspectos de progreso científico, sino también de posibilidad de obtener réditos económicos a través de patentes y de licencias de fabricación, etc. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que ha habido cambios de nombre, pero que después no han ido acompañados, ni mucho menos, de los impulsos que necesitábamos. Pero no nace solo esta asociación pensando en que tenemos que reclamar el que haya en los presupuestos el valor que se requiere específicamente para el conocimiento, para la investigación científica, sino que queremos ir más lejos, queremos que sea algo que la gente, que nosotros los pueblos pensamos que debe promocionarse. ¿Por qué? Pues porque buena parte de nuestra seguridad actual y sobre todo futura, y ahora hablaré de este futuro, que es a mí lo que más me interesa, depende de que tengamos o no el fomento del conocimiento. Pues os digo que sí, hay que hablar de los aspectos económicos, hay que hablar de que queremos que se dediquen más fondos a la investigación científica, al I+D+I. Desde luego que hay que dedicar más fondos. Pero sobre todo lo que queremos es que toda la gente sea consciente de que estamos en un momento histórico en que o todos promocionamos el conocimiento y lo que representa, o quizá dejemos, y sería un error histórico, dejemos de cumplir con nuestras responsabilidades intergeneracionales. Fíjense, y a mí eso me gusta repetirlo, porque tuve la suerte, muy joven,
de momento de ser rector de Granada. Yo no me lo podía imaginar. José María Medina lo sabe muy bien porque es de los... Él tiene menos años que yo, evidentemente, no le quiero confundir, pero es de los que sabe muy bien aquellas primeras andaduras. Y yo pensaba, ¿quiénes están en la universidad? En aquel momento estaban en la Universidad de Granada. Pues los hijos de familias acaudaladas de toda Andalucía y los granadinos, los que vivían allí. Los demás no podían. Fíjense que esto es muy importante, porque ahora yo cuando veo que de momento se hacen revisiones retrospectivas y se habla, porque en el momento de la transición, porque hace 40 años, ojo, hace 40 años, el 90% de la población del mundo nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados. Estas son las cosas que tenemos que saber, porque si no, claro, hacemos unas extrapolaciones que no tienen el menor sentido. Pensemos que siempre estábamos hablando de destellos en la élite, en las cumbres de la población, pero que la inmensa población era personas que, como les digo, y ahora también sigue siendo así, pero ahora ya ha disminuido enormemente en los últimos años. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es, y es por eso que ahora tenemos una responsabilidad acrecentada, lo que ha sucedido es que de golpe aquellos que éramos obedientes, sumisos, temerosos, porque claro, es que éramos temerosos, es que no nos podíamos expresar, es que no sabíamos lo que pasaba más allá de nuestro entorno. Piensen ustedes en eso, no sabíamos nada. La gente, los jóvenes de los años 50, 60, y por eso, entre otras cosas, pues de momento decían los jóvenes de reemplazo, y todos nos íbamos a dar lo único que teníamos, que era nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque se tenía que hacer así. Fíjense ustedes hasta qué punto el miedo ha sido uno de los factores determinantes de la sociedad a lo largo de los siglos, en los que ha habido exclusivamente un poder absoluto masculino. Las mujeres no han pintado absolutamente nada en la historia de la humanidad, más que el tener como hijos a los que después eran a veces estos poseedores del poder absoluto. Pero piensen que durante siglos y siglos, dentro de ese poder absoluto, la gente pues era sumisa, era obediente, era silenciosa, no podíamos hablar, no nos podíamos expresar. ¿Hasta qué punto que el párrafo primero, mírenlo porque es muy importante, antes se ha citado el artículo 27, que es el artículo en que se dice que todos los seres humanos tienen derecho a participar en y a beneficiarse de los avances de la ciencia? Pues estos derechos humanos, que se hicieron públicos en el año 1948, dicen en su primer párrafo del preámbulo, y a mí me gusta subrayarlo, dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. Y es que claro, la humanidad pues estaba atemorizada, lógicamente. Ya les digo, estábamos aislados, estábamos siempre reducidos a unos espacios muy pequeños, tanto desde un punto de vista intelectual como territorial, y nuestra vida transcurría así, en la mayor parte, el porcentaje más alto de la población humana. Y el segundo párrafo, por cierto, yo por eso algunas veces oigo a algunos políticos hablar de los derechos humanos y digo, no se los ha leído, porque si se los hubiera leído, sabría que el segundo párrafo del preámbulo dice, y si no pudierais ejercerlos plenamente, podéis veros compelidos a la rebelión. No nos dice a la revolución, o sea, pongamos, pero nos dice a la rebelión, es decir, hombre, no seáis sumisos, no aguantéis, no estéis allí temerosos, expresaros, sed lo que tenéis que ser. Cada ser humano único es nuestra esperanza, porque cada ser humano único es capaz de crear. Yo por eso creo que una universidad como la de Salamanca, que es un símbolo de eso precisamente, lo primero que tenemos que hacer es, cuando decimos, ¿para qué es una universidad? Una universidad es para la educación superior. Educación a nivel superior. ¿Y qué es ser educados? Esta es otra de las cosas, y Enrique sabe mucho de esto,
que me preocupan muchísimo, porque estamos ahora acostumbrados a los informes PISA. Los informes PISA son los informes de una organización económica, y como estamos en un periodo neoliberal en que todo se mide por el Producto Interior, etcétera, yo no digo que no los tengamos que tener los informes PISA. Lo que digo es que no son sobre educación, son sobre capacitación. Cuando se dice que un niño tiene que aprender inglés, no está diciendo que este niño hay que educarlo, sino lo que dice es que tiene que saber inglés, o saber matemáticas, o saber química, me da lo mismo. Esta es capacitación. Y uno puede saber mucho inglés y ser un perfecto maleducado, o mucha bioquímica y ser un maleducado. Educación, dice con precisión la Constitución de la UNESCO en su artículo 1, dice: educación es ser libre y responsable. Pues bien, esto es lo que tenemos que hacer en las universidades, es formar a nivel superior personas que sean libres y que sean responsables. Y si somos libres, lo cual quiere decir que nosotros actuamos en virtud de nuestras decisiones. Fíjense que cada ser humano, cada persona, cada uno de nosotros es capaz de pensar, es capaz de imaginar, es capaz de anticiparse. Es una cualidad distintiva de la especie humana. Es capaz de innovar, es capaz de crear. Yo siempre recuerdo, y lo sabe muy bien el profesor Medina, lo que me dijo el profesor Hans Krebs un día en el laboratorio en Oxford, porque yo estaba allí un viernes por la tarde y me dijo: ¿qué hace usted aquí un viernes por la tarde trabajando? Y le dije: es que estoy como en Granada, yo no tengo estos instrumentos, estoy aquí recopilando y cogiendo más datos. Y me dijo: a partir de ahora también descansará usted los viernes. Entonces yo pensé que me castigaba. Digo: ¿entonces qué quiere? ¿Que esté sin hacer nada después de que he venido a Oxford, sin hacer nada los viernes, los sábados y los domingos? Y me dijo algo que después ha grabado muchísimo toda mi trayectoria científica. Me dijo: investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Esta es la actividad fundamental de cada ser humano, la capacidad de creadora, la capacidad de saber que todo tiene remedio. Esto es lo que tiene que ser una universidad, donde salen seres libres, responsables y que saben que todos los problemas tienen solución. Es terrible esto de decir ahora: claro, es que esto es lo que hay y tenemos que aceptar eso, y tenemos que aceptar que un señor insólito, y digo la palabra insólito para no decir otras, como el señor Trump, sea el que esté en estos momentos dándonos directrices en el mundo sin que haya reacciones de los seres libres y responsables que dicen: no, esto es inaceptable por este motivo, este motivo, este motivo. Es decir, nosotros tenemos cada día, tenemos que hacer nuestra hoja de ruta, y en nuestra hoja de ruta tenemos que actuar con total libertad y con total responsabilidad. Y me quiero referir de una manera muy específica, pensando precisamente en la motivación de esta asociación, que lo que pretende es decir: miren, este es el conocimiento, este es el avance de la ciencia, miren usted la de cosas que podemos hacer y los problemas que podemos solucionar. Y lo tenemos que hacer precisamente sabiendo que este conocimiento y lo que se basa en este conocimiento es lo que nos puede llevar a tener unos progresos reales en una serie de problemas que todos ellos, aunque no la hayamos encontrado todavía, tienen solución. Yo siempre mencionaba, cuando era más joven, la impresión negativa que me producía una tía mía de Tortosa, en las tierras del Ebro, en el sur de Cataluña, que cada vez que yo me acercaba a ella me decía: fill meu, això no té remei. Hijo mío, esto no tiene remedio. Decía: ¿cómo puede ser que haya cosas que no tienen remedio? Y es que, claro, los remedios es precisamente lo que nosotros tenemos que saber, que sí que hay remedio y que lo que tenemos que hacer es buscarlo. Y si no encontramos, hay que inventarlo. El futuro tiene que inventarse, y con conocimiento se puede inventar un futuro distinto al que actualmente estamos padeciendo. He mencionado antes la palabra libertad y la responsabilidad. En estos momentos quiero hablarles un momento de la responsabilidad,
porque históricamente la responsabilidad no se mencionaba. Hasta hace 10 años pues no teníamos idea de que teníamos que ser responsables, sobre todo con las generaciones venideras. ¿Saben quién fue a verme a la UNESCO y me dijo: ay, yo he estado cantando solo sobre las bellezas del mar, pero no he dicho la realidad, no he dicho lo que está pasando en el mar? Era Jacques-Yves Cousteau, el comandante Cousteau. Y me venía a decir eso, me venía a decir, es que ahora yo me he dado cuenta de que estamos haciendo que también el mar se deteriore. También el mar, y del mar depende en buena medida el clima, y dependen tantas cosas, y el suelo. ¿Cómo puede ser que dejemos que se esté deteriorando la habitabilidad de la tierra? Y entonces, en la UNESCO hicimos una declaración que se llama Declaración de las Responsabilidades de las Generaciones Presentes con las Venideras. Y esto es algo que yo quiero destacar en el momento en que ponemos en marcha esta asociación. Tenemos que decir que a la gente que tenemos esta responsabilidad con estas generaciones. ¿Saben yo cómo la aprendí, esta responsabilidad? Pensando en que hay procesos que no tienen retorno, lo que se llaman procesos potencialmente irreversibles. Hace 50 años, exactamente, sí, hace casi 50 años, menos unos meses, que descubrimos el primer caso de una niña con una metabolopatía congénita, es decir, estas enfermedades que ahora ya se tratan, la prueba del talón, todo eso y tal, pero que en aquel momento empezábamos. ¿Y qué era la lección de las metabolopatías congénitas? Que si las detectábamos a tiempo y las tratábamos a tiempo, subrayado a tiempo, eran niños totalmente normales. Si no, cuando íbamos a tratarlos, ya habían pasado unos días, unas semanas, el daño neuronal era irreversible. Por tanto, nos planteábamos el tema terrible de la oportunidad de la acción. O actuamos a tiempo o después aquellos niños eran niños discapacitados permanentemente para toda la vida. Pues bien, hoy nos hallamos en un momento en que los científicos tenemos que llamar la atención y tenemos que decir, ojo, porque ahora con el conocimiento no solo tenemos la obligación de resolver problemas que si se diagnostican a tiempo pueden resolverse, sino que tenemos que evitar que la calidad de la vida de las generaciones venideras sea una calidad de vida menor que la nuestra, e incluso se podría llegar a niveles de deterioro extraordinario. El primer libro que yo escribí, ya lo comprenderán ustedes, después de unos años de hacer estas pruebas en los niños recién nacidos y actuar rápidamente, se llama Mañana siempre es tarde. Era lógico. Mañana siempre es tarde. Mañana puede ser tarde si no actuamos a tiempo. Por tanto, tenemos que ser libres, tenemos que ser responsables, tenemos que aplicar el conocimiento. ¿Para qué? En el año 2000 hubo una cumbre de la Unión Europea en Lisboa. Esta Unión Europea, que en aquel momento parecía que se encaminaba y que después ya lo han visto ustedes, después nos hemos quedado en una unión monetaria, estrictamente monetaria. Es que es muy grave. No es una unión política ni una unión económica, que podría ser una unión económica, o podría haber una federación también relativa a los impuestos. Nada, no tenemos más que algo que nos une, que son los euros, y que por tanto es una situación, ya les digo, que no ha podido cumplir con aquellos preciosos proyectos y pretensiones del año 2000. En la cumbre del año 2000 en Lisboa se dijo que íbamos a tener una economía basada en el conocimiento para el desarrollo sostenible. Fíjense ustedes, es decir, que la economía se basaría en el conocimiento, y este conocimiento lo que nos permitiría era hacer un desarrollo sostenible. Y al cabo de un tiempo se añadió y humano. Y esto lo hizo añadir el administrador adjunto de UNICEF, Richard Joly, que publicó un libro que se llamaba Development with Human Face, desarrollo con faz humana. Finalmente, ¿qué es lo que nos interesa? Hombre, desarrollar de tal manera, hacer un desarrollo que sea beneficioso
para todos los seres humanos y no solo para unos cuantos. Tenemos, por tanto, en esta... ¿Cómo llueve, eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, ya lo ven. Ha llovido así hace muchos años también, no se crea. Pero ojo con el cambio climático. Sobre todo ojo con el cambio climático cuando el señor Trump ha dicho que lo que tenemos que hacer es aumentar los presupuestos de defensa, y hemos corrido. Sí, señor, los vamos a aumentar. Hombre, por favor. Toda Europa aumentando los gastos de defensa, que ya son 4.000 millones de dólares al día. Oigan, 4.000 millones de dólares al día. Y ahora los vamos a aumentar todavía. Vamos a tener todavía mayor número de portaaviones, de todo tipo de bombarderos, de escudos, no sé cuántos. ¿Para proteger qué? Para proteger unos territorios y la gente que vive en estos territorios. Porque yo comprendo que haya un nuevo concepto de seguridad, que digan, bueno, hay que proteger los territorios, pero si solo protegemos los territorios y después dejamos que la gente muera dentro de estos territorios de hambre, ¿saben cuánta gente muere al día que se sepa solo de hambre? Yo no me canso de repetirlo. Mueren más de 20.000 personas, la mayor parte niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Es intolerable. Bueno, pues estamos tolerando lo intolerable. ¿Ustedes creen que con lo que les estoy diciendo ahora basta con que nosotros los pueblos, porque así es como empieza la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas, que a mí me gusta repetir? Dice, nosotros los pueblos, no dice nosotros los estados o nosotros los gobiernos, no, nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Y hasta ahora, pues la verdad es que no hemos sido capaces de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no podíamos resolver casi nada, porque en todas partes mandaban un grupito de hombres, siempre el poder era masculino, sobre el resto de los hombres y todas las mujeres, y no podíamos. Pero desde hace un poco más de 2 décadas, con la tecnología digital, ya sabemos lo que pasa, ya sabemos también, que es muy importante, que podemos decir sí o no, y que por tanto, por primera vez en la historia de la humanidad, es posible que los seres humanos libres y responsables, es decir, educados, sean capaces de decir que no o decir que sí, de asentir o de disentir, por primera vez en la historia de la humanidad. Hasta ahora no lo hemos utilizado. Hasta ahora nosotros los pueblos hemos estado distraídos. Esta magnífica periodista, que es Soledad Gallego, ha escrito diciendo: hoy los medios de información en general, y lamento decirlo, pero es que es así, son la voz de su amo. Quien paga manda y se acabó, y dicen lo que tienen que decir en lugar de decir lo que deberían informar. Pero es que además de esto, ella dice, son un arma de distracción masiva, no de destrucción masiva, es de distracción, nos tienen distraídos. No puede ser, tenemos que reaccionar, y tenemos que reaccionar pensando en qué, pensando en nuestros descendientes, pensando en las generaciones venideras. No puede ser que estemos llegando a puntos de no retorno. Antes hablaba del Ártico. En 10 años se ha fundido el Ártico, solo nos queda el 10%. ¡Qué disparate! ¿Y esto por qué? Pues porque de esta manera las compañías relacionadas con los carburantes están haciendo su agosto todavía. Ahora de nuevo, ¿qué es todo esto? Pero si tenemos ya el conocimiento, si deberíamos aplicarlo, ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque mandan una serie de grandes consorcios mercantiles. Ustedes ya saben que hay 12 nombres que reúnen mayor riqueza que la mitad de la humanidad. Es más que 3.500 millones de personas. Todo esto son los grandes problemas de nuestro tiempo. Estos son los grandes problemas. Y son problemas globales. Son problemas que nos atañen a todos. Pero sobre todo atañen más a los que
están llegando a los más jóvenes o a los que todavía no han llegado. Y a estos es a los que tenemos que mirar a los ojos. Quiero hacer un especial énfasis en que la esperanza de que ahora ya sean nosotros los pueblos, es decir, nosotros las asociaciones, esta asociación no piensa ir sola, esta asociación quiere ir junto con las universidades, con la CRUE, con la COSCE, con la Confederación de Sociedades Científicas, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las asociaciones de investigadores. Claro, lo que pretendemos es precisamente todos juntos decir que en estos momentos ha llegado el instante tan soñado de la emancipación de la sociedad. De decir, ahora ya nosotros, los gobiernos dirán lo que quieran, los políticos dirán lo que quieran, pero esto son cuestiones suprapartido político. Esto no es ni de un lado ni de otro, ni de derechas ni de izquierdas. El decir que son los seres humanos los que deben decir, como en el año 1945, pero entonces era prematuro, tenemos que decir que nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras que no puedan vivir en un ambiente, en una tierra, en un aire, en un agua de la calidad que se merecen. Y les decía que todo eso en estos momentos lleva un sello de esperanza. Y este sello de esperanza es que por primera vez la mujer, que no pintaba absolutamente nada hasta hace muy pocos años, hombre, yo como profesor recuerdo que en mis clases la mujer era una excepción y que además había algunos, no era mi caso, pero algunos compañeros que cuando llegaba el momento, por ejemplo, de explicar las hormonas sexuales, decían, las señoritas tendrán ahora la amabilidad de abandonar el aula. Bueno, todas estas cosas que ahora nos parecen a todos muy raras, pero esto era la realidad hace unos años. Pues bien, todo esto ha cambiado de una manera tan rápida que ahora sí, ahora ya no decimos nosotros los pueblos y pensamos solo en hombres. Ahora cuando decimos nosotros los seres humanos, nosotros los pueblos, ya pensamos en hombres y mujeres. Y a este respecto, sobre todo últimamente, repito con frecuencia, porque para mí fue muy importante en mi vida, en una visita que hice al presidente Nelson Mandela como director general de la UNESCO en el año 96, y lo he contado muchas veces, pero es que ya les digo, fue muy importante. Le dije, oiga, estoy muy... porque él además me había ayudado en el año 91, 93, 94, me había ayudado, digo, nuestra cultura de la paz, oiga, que tiene poco apoyo, que no tiene el entusiasmo que yo creía. Y me dijo, espere un poco, dice, porque dentro de unos meses, ya lo verá, quizá unos años, pero no mucho más allá de 10 o 12, ya habrá suficiente número de mujeres que cambiarán el panorama totalmente. Yo me quedé mirándole, como diciendo, ¿y por qué? Y me dijo algo, me dijo, she will be the cornerstone, será la piedra angular de la nueva era. Y cuando yo me lo miré, sigo diciendo, ¿y por qué? Me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Y esto, cuando ahora miramos hacia atrás, decimos, ¿qué verdad es? Yo siempre protesté, cuando yo estudiaba latín, que me decían, si vis pacem, para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Siempre hemos estado, y ahora mismo estamos preparando la guerra, ya lo ven ustedes, que es Irán, que si no sé cuántos, y además más armas, más bombarderos, hemos ido corriendo a decir que... Pues no, ya lo ven. La mujer, que ahora dentro de poco sí que habrá igualdad total, lo que tiene que ser, pero ella aportará un factor que es determinante, el uso de la palabra más que el uso de la fuerza. No quiere decir que también de vez en cuando no tengan derecho a estar un poco, pero en general, vuelvo a repetir, la transición de la fuerza a la palabra la hará la mujer, no la hará el hombre. Y quiero terminar diciéndoles que cuando vinieron y me hablaron, sobre todo Emilio Muñoz, y me dijo esto, que
Yo le dije, hombre, pero es que yo ya, ahora tengo tantas cosas y además tan poco tiempo ya, claro, previsiblemente cada día más es un día menos, ¿no? Y por tanto, pues uno lo tiene que tener muy en cuenta a mi edad. Pero si dije que sí y si acepté, fue porque pensé en una frase que me había impresionado muchísimo cuando debía tener unos 15 o 16 años, era el año 1950, 49, 50, 51. Y un profesor, Francesc Gomà, un gran filósofo, me había dado a leer un libro de Albert Camus. Y este libro terminaba con una frase terrible. Dice, les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Pues bien, yo ahora he aceptado esto porque he pensado que no quisiera nunca que alguno de mis nietos o bisnietos, que ya tengo 3, algún día volvieran la mirada hacia atrás y dijeran, podían y no se atrevieron. Lo importante no es solo saber, atreverse a saber, sapere aude, como se dice, no, saber atreverse, es decir, tener el conocimiento, y para eso está una asociación como la nuestra, sino atreverse a utilizarlo, atreverse a exponer, atreverse a decir que no, atreverse a ser nosotros los pueblos. Esta universidad con esta trayectoria que tiene, en el 800 aniversario de su fundación, qué maravilla que sea en la Universidad de Salamanca, donde se presenta la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Muchas gracias.